Nadie habla de lo que pasa después del resplandor. Todos cuentan sobre el momento exacto en que la luz los envuelve. El zumbido, el aire que vibra como si respirara, el silencio que traga el mundo entero. Pero nadie cuenta lo que viene después, porque quienes vuelven ya no son los mismos. Yo estaba en medio del campo, arreglando el sistema eléctrico de un camión que se había apagado sin razón. La noche era limpia, sin viento, ni un sonido, ni un insecto. Y entonces, la radio del vehículo, desconectada, comenzó a emitir un zumbido grave, profundo, como una vibración dentro del pecho. El cielo se iluminó con un blanco imposible, más brillante que el día, sin origen, sin sombra. Y antes de poder reaccionar, todo se volvió silencio y el aire se volvió sólido, pesado e irrespirable. Lo último que recuerdo es mi cuerpo elevándose sin peso, como si alguien tirara de cada célula desde adentro. Después, solo oscuridad y un susurro dentro de mi cabeza que no era mío. Cuando desperté, habían pasado 3 días y mi piel ya no respondía a la luz del sol. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Trabajo la tierra desde que tengo memoria. Conozco la noche del campo como otros conocen la casa. Cada sonido tiene nombre, cada sombra tiene horario. Esa madrugada pensé que era solo una avería más, un camión que se apaga, una batería que falla, y que al resolverlo volvía a la rutina. Nunca imaginé que la rutina me arrancaría del suelo como a una raíz. Eran las 2:15 cuando el camión dejó de responder. Había salido a revisar una línea caída, llegar antes que la tormenta y proteger los hilos. La radio la mantengo siempre al mínimo, más por costumbre que por compañía. El motor quedó mudo de repente, sin fallos previos, como si alguien hubiese cogido una mano y apretado un interruptor invisible. Me bajé, abrí el capó, olí el metal caliente. Todo parecía en orden, la correa intacta, el nivel normal. En la oscuridad, la linterna dibujó los contornos del tractor y la noche volvió a su respiración habitual. Entonces, la radio, recuerdo el aparato desconectado en la guantera, empezó a zumbar. Primero pensé que era la batería dando señales, pero el sonido era profundo, como si vibraran piedras lejanas. Miré al cielo por inercia y lo entendí todo muy tarde. Una mancha de luz se había encendido en el aire, un blanco que no se parecía a la luna, ni a faros, ni a reflejos. Era una placa de luz, inmensa y sin bordes definidos, que flotaba sobre el valle como una lámpara gigantesca. El ruido subió, un zumbido que no dolía, pero hacía vibrar los dientes. El aire cambió, dejó de tener el perfume de tierra mojada y adoptó un matiz metálico, fresco y pegajoso en la garganta. Caminé unos pasos hacia el cuerpo del camión por reflejo, al levantar la linterna, y la luz me cejó por un segundo. Por un segundo el mundo se desató. El sonido se transformó en una presión que empujaba desde todos lados, y sentí que el suelo cedía bajo mis botas. No pude poner un pie firme. El cuerpo comenzó a levantarse sin la voluntad de mis piernas, como si una mano tirara de mí desde arriba. No recuerdo haber gritado. Tal vez lo hice, quizá no. Solo sé que mi cuerpo se elevó sin dolor, como si flotara sobre una almohada de aire. La linterna se me fue de las manos y giró en el aire con un punto de luz titilando lento. Desde arriba todo se veía correcto, las hileras de trigo como franjas negras, las luces intermitentes del pueblo al fondo y esa placa blanca colgando sobre ellos como una luna que no pertenece a este mundo. Me arrastró hacia ella con suavidad insistente, como quien recoge una hoja que flota en la corriente. Cuando estuve a pocos metros la luz se hizo más densa y dentro de ese blanco pude distinguir patrones. No eran figuras claras, sino lecturas de presión que se cruzaban y se reconfiguraban, como un idioma animal traducido en líneas. No había sonido en esa franja interior, solo una ausencia que llenaba la cabeza de un zumbido igualado con el latido. Sentí, no con los oídos, sino con la médula, una comunicación antigua. No me hablaban con palabras, sino con una sensación de datos que entraban por la piel. Un recuerdo invadió mi mente, la imagen de mi hija pequeña riendo en el patio, y de repente esa imagen se hizo acuosa, sin aristas, como si alguien tomara mi memoria y la filtrara por un tamiz. Después vino la sensación de pasar por un lugar sin paredes. No había nada en que apoyarme. Flotaba dentro de una cámara de vidrio que contenía luz. Pude ver mis manos desde fuera,
pequeñas manchas moviéndose en un mar brillante. Pensé en mi madre, en las manos ásperas que me ataron la mula cuando era chico. No supe si pensé o me fue dictado, porque la voz, si se le puede llamar voz, resonó desde el vacío en forma de imágenes, una hilera de estrellas que se convertía en números, una espiga plegándose y volviendo circuito, una abertura. Sentí un frío que no quemaba, que no era frío, sino el efecto de que mi interior se volviera una antena. No tengo noción clara del tiempo. Puedo afirmar que cuando quise recobrar la tierra, aparecí tirado entre la maleza, con ropa húmeda y olor a ozono en la boca. Fueron 3 días sin recuerdos continuos, un salto, una transición cortada y el teléfono de la caseta sonó insistente hasta que desperté. La gente del pueblo vino corriendo por mi ausencia. Mi vecino me dijo que me había visto elevarse y desaparecer, que los perros habían aullado en fila y que la luz había partido en silencio. Y sin embargo, al levantarme, mi piel no fue la misma. Asumo que al principio pensé que era algo físico, quemadura, exhaustión, shock, pero el cambio era otro. La luz del sol ya no me calentaba igual, mis ojos evitaban ciertos colores, el verde intenso de la primavera me molestaba. A la mañana siguiente el ganado se mantenía inquieto cerca de mí, las ovejas propievaban como si me olieran distinto. Tuve pesadillas que se parecían a números, códigos, que eran sensaciones, no símbolos. Una necesidad de tocar objetos metálicos, una calma extraña al ver planchas brillantes. Fueron cambios sutiles al principio, preferencia por la noche, sueño ligero de día, una aversión profunda a la radio que antes escuchaba para hacer el tiempo pasar. Con el tiempo, los cambios se hicieron más difíciles de explicar. Empecé a entender a qué se refería esa imagen que me inyectaron durante la ablución. El tamiz. Recordaba fragmentos ajenos, una sala con paneles, manos que no eran las mías sosteniendo herramientas con precisión inhumana, una sensación de examen sin dolor, donde me medían con objetividad como quien mide una pieza en una fábrica. Sentía como si parte de mi memoria hubiera sido puesta en un registro y otra parte removida, llevada a un archivo que no volvería. Cuando traté de hablar con la gente del pueblo sobre detalles, me miraban con distancia. Incluso mi hija, que antes me venía a visitar cada domingo, empezó a quedarse más rato en la puerta sin entrar, mirándome con súbita precaución. Esa noche en que la presencia volvió, supe que algo no solo había tomado, sino que también había dejado algo de sí. Iba en la camioneta para el molino, cuando vi en el horizonte un brillo, esta vez más tenue, casi íntimo. No se me acercó, era como si me llamara a distancia. La radio se encendió por sí sola con una frecuencia que no existía, y entre la estática, una entonación me dictó coordenadas numéricas que no correspondían a mapas conocidos. Sentí la voluntad de seguirlas, una fuerza de orientación recién instalada en mi pecho. Era un impulso tranquilo, frío, acudir a un punto para devolver algo, o al menos para intentar entender. Siguiendo esas coordenadas llegué a un claro donde el suelo estaba cubierto por un cruce de líneas quemadas y por una circulación que no había visto antes, marcas que parecían talladas en la piedra, con herramientas que no pertenecen a talleres comunes. En el centro, sobre una piedra lisa, encontré un objeto pequeño, envuelto en lo que parecían fibras naturales. Al tocarlo mi piel reaccionó, un calofrío ancho, seguido de una claridad temporal como la que se tiene al recomponer una idea olvidada. Las fibras no eran de planta ni hilo humano. Al deshacer el envoltorio mi mano encontró una pieza metálica, fría, con una inscripción que no supe leer, pero que al fijarme produjo una imagen instantánea en mi cabeza. La cara de mi madre, más joven que la muerte, sonriendo. No supe si devolvía algo que me habían tomado o si simplemente me dieron una llave. Guardé la pieza en el bolsillo y al instante la noche me habló de nuevo. La sensación de orden y propósito volvió. Dormí en el coche con la pieza junto a mi mano. Al amanecer la radio dejó de emitir la frecuencia extraña y por primera vez desde entonces sentí una calma que no era del todo humana. Fui al pueblo, enseñé la pieza y nadie supo decirme si era algo de mi familia o de los tuyos. El curandero del valle la miró y dijo: «Eso no viene de aquí», con la certeza de quien ha visto lo imposible muchas veces. Desde aquel encuentro, algo cambió en mis noches de labranza. Ya no veo la misma luz cuando cae. A veces la percibo como cercanía, como si una conciencia inmensa me escudriñara, midiera y anotara.
Otras veces la noto como una máquina que necesita lectura. Mis manos, mis ideas, mis rutinas. Me acostumbro a vivir con fragmentos que no me pertenecen. Memorizo el sonido de mi propia respiración para comprobar que soy yo, pero hay noches en que la pieza vibra en el bolsillo, una vibración sutil que me pide volver a un punto del mapa que no figura en los planos. Y cuando lo hago, la carretera se abre como un libro que no quería leer. El pueblo ha cambiado conmigo. Los niños me miraban con curiosidad, ahora con algo de distancia. Los jóvenes se acercan con cautela, y las mujeres mayores me observan en silencio, como si contuvieran rezos. Son ritos que antes me habrían hecho reír. Hoy los acepto con la gravedad de quien entiende que a veces la vida traza límites que no se ven. No hablo de estos hechos en la iglesia ni en la cooperativa. Quien viene a mí con preguntas busca solo confirmación de lo que ya teme. Yo solo digo que en esa noche la luz me sacó de mi ser y me devolvió otro tipo de visión, la capacidad de sentir campos, vectores de memoria, trazos que solo ella conoce. Y cuando cierro los ojos, todavía siento el olor del interior de la placa, metálico, dulce, inasible. Hay veces en que al mirar hacia el cielo siento que me devuelven la mirada. Ya no temo tanto a la oscuridad, temo a lo que queda después del resplandor. A los 13 años, juré que jamás volvería a mirar el cielo nocturno con confianza. Lo hice por primera vez aquella noche en la que la carretera vieja, la que cruza entre los cerros y los canales de riego, se volvió un espejo de luz. Esa fue la última vez que pensé que la palabra extraterrestre significaba algo lejano, ajeno, imposible. Yo era conductor de un micro de línea que hacía el trayecto entre dos pueblos agrícolas. Salíamos de madrugada, cuando todavía las estrellas mandan y el mundo parece un borrador a medio borrar. Llevaba solo 3 pasajeros aquella vez: una mujer dormida, un hombre con un sombrero que ocultaba medio rostro y una niña que no paraba de mirar por la ventana. Todo parecía tranquilo hasta que, justo después del kilómetro 42, la niña me preguntó: ¿por qué el cielo está respirando? Creí que era una metáfora infantil, pero cuando levanté la vista, lo entendí. El cielo no brillaba, palpitaba. Una luz enorme, circular, se encendía y apagaba con ritmo orgánico, como un corazón latiendo dentro de la noche. El aire vibraba, los postes eléctricos chispeaban, y entonces, sin previo aviso, los motores se apagaron. El volante se endureció. Todo el bus quedó mudo. El silencio fue tan perfecto que podía escuchar mi propia sangre. Intenté girar la llave. Nada. El tablero muerto, la radio estática, los faros apagados. Y sin embargo, una claridad lechosa empezó a filtrarse por las ventanas. Venía de arriba, una luz tan blanca que no hacía sombra, tan fría que parecía quemar. Nadie gritó, ni la niña, ni la mujer, ni el hombre del sombrero. Solo el sonido zurdo de la respiración contenida. Abrí la puerta del micro con un chasquido seco. Afuera, la carretera parecía de cristal. El aire tenía una textura distinta, densa, espesa, como si estuviera hecha de agua detenida. La luz bajó. No caía, descendía con una elegancia inhumana, despacio, controlada. Y en su interior había formas, sombras que se movían con la lógica del humo, sin peso, sin ángulo. No tenían rostro, pero tenían dirección. Venían hacia nosotros. Retrocedí dentro del vehículo, cerré la puerta, apreté los botones inútiles. La mujer dormida se había levantado, los ojos abiertos, fijos. No parecía asustada, parecía esperar. La niña lloraba sin sonido, las lágrimas flotando en el aire antes de tocar su mejilla. Y el hombre del sombrero ya no estaba. Solo su asiento vacío, tibio, con la huella marcada. La luz penetró las ventanas sin romperlas, como si el vidrio fuera líquido. Sentí la presión en el pecho, el estómago vacío, los dedos temblando.
No podía moverme. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo obedecía a otra voluntad. Y entonces lo sentí. Un tirón suave en la nuca, una sensación de desarraigo total, como si me arrancaran de dentro hacia afuera. La visión se volvió blanca, el sonido desapareció y el tiempo simplemente dejó de existir. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos o años. Solo recuerdo abrir los ojos y estar de pie en medio de un campo, descalzo, el bus a varios metros. El cielo estaba oscuro de nuevo. Los postes apagados. El aire olía a ozono y tierra removida. Caminé hacia el vehículo con dificultad, como si mis articulaciones no fueran mías. Dentro, la mujer dormida estaba otra vez sentada, profundamente dormida. La niña en su asiento, sin lágrimas, mirando por la ventana. Y el asiento del hombre del sombrero seguía vacío. Pero sobre el cojín había una pequeña esfera metálica, del tamaño de una moneda, que emitía un brillo débil y rítmico. La guardé por instinto. Nadie habló en el resto del camino. Cuando llegamos al pueblo final, los pasajeros bajaron sin mirarme. Ni una palabra, solo silencio. El reloj del tablero marcaba las 3:33 am, y aunque juraría haber conducido menos de una hora, el tacógrafo indicaba 7 horas de viaje. Intenté dormir aquella mañana, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía destellos, secuencias, patrones y un pulso metálico detrás de mis párpados. Cuando por fin reuní valor para mirar la esfera, ya no brillaba, pero en su superficie había algo nuevo. 3 marcas simétricas, pequeñas, como huellas digitales, que no eran humanas. Un mes después recibí una llamada del supervisor de la empresa. El vehículo había sido dado de baja por fallas eléctricas irreparables. Nadie pudo explicar por qué los asientos del lado derecho tenían residuos de radiación. Nadie excepto yo. Pero no dije nada. A veces cuando conduzco de noche por la misma carretera, la radio se enciende sola. La estática forma un pulso, un ritmo idéntico al de aquella esfera. Y si me atrevo a mirar por el espejo retrovisor, puedo jurar que la luz blanca me sigue, no de cerca, a distancia, como si esperara que me detenga, como si quisiera recordarme que el hombre del sombrero aún no volvió. He intentado deshacerme de la esfera. La enterré, la arrojé a un río, la dejé en otro vehículo. Siempre regresa, siempre. Ahora la llevo conmigo. Guardo la radio apagada y conduzco solo. Y cuando el cielo comienza a respirar otra vez, bajo la mirada, porque sé que no me buscan. Buscan terminar lo que comenzaron. Hay noches en las que el cielo parece más bajo, no por las nubes, sino por el peso invisible de algo que no debería estar ahí. Los que trabajamos en los talleres de soldadura lo sabemos bien. Cuando el aire se vuelve demasiado quieto y las chispas no suenan igual, conviene mirar hacia arriba. Aquella noche, yo era el único en la nave industrial. Era domingo. El jefe me había pedido terminar una estructura de acero antes del amanecer para un envío urgente. Encendí la máquina, me coloqué la máscara y me sumergí en el zumbido eléctrico del metal fundido. Era el único sonido en kilómetros. Ni grillos, ni viento, ni trenes. Solo mi respiración dentro del casco y el latido de las chispas. Fue entonces cuando noté que el sonido del arco se apagaba. No el motor, no la luz, el sonido. El aire dejó de vibrar. Las chispas salían, pero no sonaban. Miré alrededor. Todo se movía igual, pero el sonido había desaparecido del mundo. Pensé que estaba perdiendo el oído. Me quité la máscara, desconecté la máquina, busqué el teléfono. Pero entonces lo vi. Una luz. Pequeña, azulada. Al principio parecida a una chispa. Después creció, lenta, suspendida a 2 metros del suelo.
parecía flotar. Giraba despacio sobre sí misma como un hilo de vidrio ardiendo. Retrocedí 2 pasos. La luz avanzó. Tenía forma, pero ninguna geometría humana. Era esférica y al mismo tiempo cóncava, como si su superficie no supiera decidirse entre reflejar o absorber. No proyectaba sombras, solo se movía, respirando. Y dentro de esa esfera, juraría que había algo moviéndose también, un contorno que se curvaba con los latidos de la luz. El teléfono cayó de mis manos. La pantalla marcaba 333, el mismo número que ahora me acompaña como una firma. El aire empezó a volverse denso. No olía a ozono ni a metal. Olía a algo limpio, desconocido, casi dulce. El cabello de mis brazos se erizó y sentí el calor de las chispas a pesar de que la máquina estaba apagada. La luz se expandió. En su interior apareció una figura, alta, delgada, translúcida, como hecha de gas comprimido. No tenía rostro, pero sí dirección. Se movía hacia mí. No podía correr. Mis piernas estaban inmóviles, mi mente atrapada entre el impulso de huir y el deseo primitivo de entender. Cuando la figura se acercó lo suficiente, vi que no caminaba, simplemente aparecía más cerca, como si el espacio entre nosotros se redujera sin moverse. El aire vibró, y entonces la escuché. No con los oídos, con la cabeza. Una voz sin idioma, pero con ritmo, con intención. Tú no eres el primero. No sé si fue una afirmación o un juicio. Quise hablar, pero mis palabras no tenían forma dentro del silencio. La figura extendió una mano, o lo que parecía una mano, 5 filamentos de luz que se movían con independencia. Se acercó hasta tocar mi pecho. El contacto no dolió, pero sentí como si algo se encendiera dentro de mí, una corriente eléctrica atravesando cada nervio. Y entonces lo vi todo. Imágenes, miles, superpuestas, una detrás de otra como diapositivas. Un océano negro con lunas rojas flotando sobre la superficie. Cuerpos suspendidos en cápsulas dormidos, o tal vez muertos. Líneas de energía recorriendo planetas sin atmósfera y un sonido, por fin, como una vibración constante que decía: venimos de antes de lo que llaman tiempo. No supe cuánto duró. El mundo regresó con un estallido de aire y ruido. El zumbido de la máquina, el goteo del aceite, mi propia respiración. La figura seguía ahí, ahora más tenue, casi deshecha, pero antes de desvanecerse completamente, dejó caer algo al suelo, una pieza metálica, pequeña, triangular, con una superficie pulida y una serie de símbolos grabados. Caí de rodillas. La figura desapareció, la luz también, y el sonido regresó con un golpe seco que me hizo sangrar por los oídos. Cuando recuperé el aire, el taller estaba igual que antes. Solo el reloj del panel marcaba una hora imposible, 6:66. Parpadeó 3 veces y volvió a 0. Llamé al jefe, pero mi voz temblaba. Le dije que había habido un fallo eléctrico. No mencioné la luz. Él vino a primera hora. Revisamos la instalación, ninguna sobrecarga, ningún corto, ni rastro de calor anormal. Solo una mancha en el suelo, circular, perfectamente limpia donde había estado la esfera, y el objeto triangular sobre la mesa. No quiso tocarlo. Lo guardé. Esa misma noche soñé con la figura. No estaba amenazante, solo observaba, inmóvil. Pero detrás de ella había miles más, silenciosas, mirando hacia abajo. Durante semanas tuve sueños idénticos, luces flotando sobre fábricas, carreteras, cuerpos suspendidos bajo la claridad, y siempre la misma frase dentro de mi mente: tú no eres el primero. Con el tiempo descubrí algo peor. No dormía. Mi cuerpo sí, pero mi mente seguía despierta. En ese estado intermedio sentía que alguien exploraba dentro de mí, revisando, clasificando, copiando. Al despertar, encontraba el objeto triangular en lugares donde no lo había dejado. Encima de mi pecho, en la cocina, dentro del bolsillo de mi jaqueta. Y a veces, sobre la almohada, tibio. Fui al médico. Dijo que sufría un episodio de estrés laboral. Me medicó, pero nada cambió.
Cada noche el taller me llamaba con una frecuencia baja, apenas audible como un motor gigante a lo lejos, y cuando resistía, la luz azul aparecía detrás de las cortinas. No entraba, solo esperaba. Una madrugada, desesperado, decidí llevar el objeto a una estación de investigación de materiales. El técnico lo observó bajo el microscopio. Su rostro perdió color. Me preguntó de dónde lo había sacado. Dijo que el material no correspondía a ningún elemento conocido, ni compuesto ni metal terrestre, y que dentro había movimiento, una vibración interna constante, medible, pero imposible de reproducir. Lo dejé con ellos. A los 3 días el laboratorio cerró sin aviso. Cuando regresé, no había edificio, solo tierra removida, máquinas desaparecidas y el mismo silencio que precede a la luz. Desde entonces el objeto volvió a aparecer en mi taller, igual, sin rasguños, esperando. Ya no sueño, ni temo, solo escucho el mismo murmullo que escuché aquella noche. Venimos de antes de lo que llaman tiempo. Y a veces, cuando el ruido de la soldadura se apaga por un segundo, creo oír otra voz más joven, más humana, respondiendo desde adentro. Y tú tampoco eres de aquí. No sé qué es lo que buscan, ni si realmente buscan algo. Pero después de escucharlos, verlos y sentirlos, comprendí que la luz no viene del cielo, viene del tiempo. Y que cada vez que desciende, se lleva un fragmento de lo que fuimos para devolvernos algo que todavía no existe. Los que regresamos no podemos explicarlo. Nos miran con desconfianza, nos tocan como si aún pudiéramos contagiar el silencio que nos habita. Nos hacen exámenes, preguntas, nos obligan a recordar cada detalle. Pero lo esencial no puede contarse. El instante exacto en que el cuerpo deja de pertenecerle al cuerpo. La calma total de sentir que la gravedad se apaga. El reconocimiento de que hay una inteligencia detrás del ruido. Algunos dicen que es divino, otros que es ciencia. Yo creo que es memoria. Una forma de observarnos desde fuera, de medirnos como se mide la temperatura de una especie antes de decidir si sigue siendo útil. Porque ellos no atacan, no destruyen, no hablan. Solo miran. Y cuando miran, algo dentro de ti se apaga para siempre. He intentado vivir con normalidad. Trabajo, duermo, conduzco, río, pero sé que algo de mí no volvió. A veces frente al espejo veo un leve resplandor detrás de mis ojos, un pulso que no sigue el ritmo de mi corazón. Otras noches escucho un zumbido que nadie más oye, un lenguaje de frecuencias que se cuela entre los sueños. Y siempre, a la misma hora, 3:33, el aire se vuelve pesado, el mundo se detiene un segundo y la luz, esa luz blanca, imposible, se insinúa detrás de las nubes, como si esperara mi señal para volver a bajar. Los sobrevivientes no somos testigos, somos fragmentos reescritos, copias que siguen funcionando pero con un código distinto, con algo dentro que no se ve, que respira a otro ritmo. Y aunque intento olvidar, a veces despierto con la sensación de que ya estoy otra vez arriba, suspendido en esa claridad inmóvil donde el tiempo no pasa y el miedo no tiene nombre. Porque el problema no fue la abducción. El problema es que nunca terminó. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad.